¿Cómo fueron descubiertos los rayos X? Para poder responder esta pregunta, tenemos que remontarnos al siglo XIX, donde el científico William Crookes utilizó el efecto, estudió el efecto de ciertos gases al aplicarles una descarga de energía. Esta descarga de energía era por medio de un tubo vacío, el cual tenía unos cátodos y estos generaban imágenes borrosas en placas fotográficas. A este tubo se le llamó tubo de Crookes. Posteriormente, en el año 1887, el científico Nicolás Tesla estudió el efecto del tubo de Crookes y gracias a este estudio y este descubrimiento se pudieron tener en cuenta los diferentes efectos que pueda tener dicha radiación en la salud de las personas. Ahora bien, hablando específicamente del descubrimiento de rayos X, tenemos que remontarnos al 8 de noviembre del año 1895, donde el científico William Conrad Röntgen estaba utilizando este tubo de Crookes anteriormente mencionado y una bobina, y una bobina. Con esta bobina él estaba estudiando los efectos que podía tener la fluorescencia para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos, ¿cierto? Entonces él utilizó el tubo y lo cubrió con un cartón negro y este produjo como un leve color amarillo que él pudo determinar que esta radiación se encaminaba como hacia un lugar en específico. Entonces, posteriormente a esto, él duró ciertos días variando la distancia, la penetración que podían tener dichos rayos y tuvo como conclusión que estos rayos eran penetrantes y que podían atravesar diferentes materiales. Por ejemplo, él se fue al cuarto de al lado donde realizar el experimento y veía que a veces al enfocar estos rayos generaban penetrancia o en las manillas de las puertas o en las mismas puertas, en las paredes y veía que era muy diferente. Seguido a esto, él necesitaba buscar una aplicación en la humanidad, entonces utilizó a su esposa que puso su mano en los rayos y tenía su anillo puesto. Al ver esto, al ver como la imagen que realizó, pudo ver que las diferentes densidades le permitían poder ver la estructura ósea. Obviamente en ese momento él no sabía qué era la estructura ósea, pero fue un gran avance para lo que conocemos hoy en día. Cabe aclarar que duraron 17 años para poder hacerles aportes a los estudios del Dr. William. Bueno, hablemos básicamente cómo es la producción de los rayos X. Básicamente tenemos la máquina que consiste en un tubo de rayos X que está con una carcasa protectora de plomo. Adentro está de cierta forma un tubo de vidrio que está inmerso en aceite, ¿ok? Y tenemos un cátodo y un ánodo. Entonces lo que va a ocurrir es que a cierta forma el cátodo es el polo negativo y el ánodo el polo positivo. Entonces el cátodo tiene un filamento y el ánodo puede ser giratorio o puede ser estable. Entonces el ánodo tiene un motorcito, el ánodo, que genera que de cierta forma genere, como por decirlo así, un voltaje para que caliente al filamento. Este cambio termoiónico genera que de cierta forma se dé la liberación de los electrones de cátodo a ánodo y ahí es cuando se da la producción de los rayos X. Los rayos X salen y chocan directamente frente a una placa de celdillas de plomo también que permiten de cierta forma que los rayos se puedan absorber en la mayor cantidad posible y no queden rayos dispersos en el medio como tal. Eso es básicamente el funcionamiento de los rayos X. Los rayos X son ondas electromagnéticas que son parte del espectro electromagnético. Dentro de este espectro tenemos las ondas, las microondas, los rayos X y los rayos gamas. Los rayos gamas tienen la característica que son los rayos más penetrables, que pueden penetrar la materia con una gran facilidad. También los rayos X, pero los rayos gamma lo hacen con una mayor facilidad. Las características de estos rayos X es precisamente esto, que penetran la materia, pero la penetran en tal manera que en lugares donde la materia es más densa, por ejemplo, en los huesos que contienen calcio, va a aparecer en la radiografía lo que se le denomina, o el término, que es radio opaco. En cambio, cuando los rayos, estos X, penetran cosas menos densas como el aire en los pulmones, en la radiografía va a aparecer radio lúcido. La radiación ionizante, al igual que el calor y la luz, es una forma de energía. Incluye partículas y rayos emitidos por material radioactivo, las estrellas y equipos de alto voltaje. La mayor parte ocurre naturalmente y cierta parte es producida por actividades humanas. En dosis muy altas, la radiación ionizante puede causar enfermedades o la muerte. Cualquier dosis posiblemente puede producir cáncer luego de varios años. Conozcamos un poco sobre los efectos deterministas y los efectos estocásticos. Los efectos deterministas dependen de la muerte o la afectación de un número elevado de células, tejidos u órganos. Esto va a tener una relación directa con la dosis
Es decir, que a medida que incrementa la dosis o a dosis elevadas el daño puede ser mayor. Este se puede presentar tanto de forma tardía como de forma inmediata y como tal va a tener una dosis de umbral. Esto me puede ver afectado múltiples órganos o múltiples áreas del organismo, como lo es la piel, los ojos, el sistema hematopoyético, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductor. En la piel puede ocasionar eritema, quemaduras, incluso alopecia. En los ojos puede ocasionar opacidades y cataratas. En el sistema hematopoyético puede ocasionar pancitopenia. En el sistema tracto gastrointestinal puede ocasionar cambios en el epitelio que alteren como tal el funcionamiento del tracto digestivo. Y en casos de dosis altas se puede ocasionar una esterilidad temporal o permanente en el sistema reproductor. Por otro lado, los efectos estocásticos no van a determinarse por la dosis, sino que puede estar afectada una célula, incluso una célula, y puede crear un daño. Es decir, no depende ni el. Por otro lado, los efectos estocásticos no van a determinarse por la dosis, sino que puede estar afectada una célula, incluso una célula, y puede crear un daño. Es decir, no depende ni de la dosis ni del número elevado de células afectadas. Los efectos se presentan de forma tardía y pueden ser tanto somáticos como heredables. Va a tener tanto esos dos componentes. Y se asocia a la incidencia o a cuánto es la incidencia de la aparición del cáncer. Si vamos a hablar de los efectos estocásticos somáticos, puede estar, como ya lo dije anteriormente, en la incidencia del cáncer. Y el efecto estocástico heredable la radiación como tal no me va a producir la mutación o mutaciones nuevas, sino que me aumenta la incidencia de algunas mutaciones espontáneas. Entonces acá podemos conocer las grandes diferencias de estos dos tipos de efectos.